Bueno, bienvenidas, bienvenidos a una entrevista muy especial de La Izquierda Diario. Mi nombre es Ana Florín, soy de la Juventud del PTS y vamos a estar hablando con uno de los protagonistas de las movilizaciones que hay en Francia. Hace pocos días fueron las elecciones presidenciales donde después de las elecciones, unos días después, muchísimos jóvenes, trabajadores salieron a las calles y fueron protagonistas de asambleas, de tomas de universidades y secundarios. Para contarles un poco de lo que pasó, o sea, de los resultados que quedaron en Francia, el 10 de abril fue la primera vuelta y lo que es llamativo es que ninguno de los candidatos llegó a sacar el 30% de los votos. Quedó un balotaje entre el actual presidente Macron, que sacó un 28%, Marine Le Pen, que es de la extrema derecha, con un 23%, quedó un 22% concentrado en el candidato de la izquierda, Mélenchon, y un alto nivel de abstención del 25%. Entonces, en pocos días va a haber una definición, una segunda vuelta, entre un candidato de extrema derecha y uno de derecha liberal. Para contarles un poco todo lo que está pasando, las reacciones que hubo, las movilizaciones, vamos a estar hablando con Leo Baladín, que es estudiante de la Universidad de París 8, es militante de Revolución Permanente, que es parte de la Red Internacional de la Izquierda Diario. Hola, Leo. Hola, encantado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, bien, bastante bien. Con el inicio de la primavera acá en Francia. Muy bien. Bueno, queríamos que primero, para los que no conocen y no saben lo que están pasando, que nos puedas contar un poco qué pasó después del domingo 10 de la primera vuelta electoral en el movimiento estudiantil francés. Sí, bueno, el 10 de abril salió de la primera vuelta un resultado que indignó mucho a la juventud, que como usted le decía, salieron dos candidatos, Macron, que está presidente hace 5 años, y durante estos 5 años impulsó, pues continuó una política derechista muy antisocial, con reformas laborales, la reforma de la jubilación, y también con la selección a la universidad que inició Emmanuel Macron, y igualmente que fue protagonista de políticas seguridarias, racistas, muy dura, en reacción al movimiento Black Lives Matter francés, en el cual salieron cientos de miles de jóvenes de barrios populares, estudiantes, etcétera, a la calle en 2020. Luego de eso, Macron fue un presidente muy duro, con política racista, leyes casi abiertamente racistas en contra de las personas musulmanes, y dando plenos poderes a una policía muy odiada por la juventud. Y frente a este presidente Macron, tenemos una candidata de extrema derecha, Marine Le Pen, de un partido de extrema derecha muy histórico, conocido en Francia, que fue fundado por el padre de Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, que fue militario durante la guerra de Argelia, que es del sector muy duro de la ultraderecha francesa. Y bueno, con su hija Marine Le Pen, que tiene un programa abiertamente racista también, y abiertamente en contra de las personas musulmanes, de los migrantes. Bueno, un populista de derecha, como hemos visto en Estados Unidos, Brasil, Hungría, Italia, etc. Y frente a este resultado, directamente hemos visto un grito de la juventud francesa, sobre todo en el corazón del país, en la ciudad de París, en la capital. Un grito de esta juventud que no se reconoce para nada en estos dos candidatos.
una juventud que por parte se abstenió y por parte votó para Mélenchon, que consiguió Jean-Luc Mélenchon, que es un candidato de izquierda neoreformista, soberanista de izquierda, que consiguió muchos votos, sobre todo en la juventud, en los barrios populares, y que encarnó un voto útil para esta juventud que está rechazando las opciones neoliberales, racistas, autoritarios, etc. Y entonces, casi inmediatamente luego del el anuncio de los resultados de la primera vuelta, estudiantes de la Universidad de la Sorbonne, que es muy simbólica porque es la universidad en la cual se empezó el gran movimiento del mayo de 68, que empezó con la toma y la ocupación de las universidades de Nanterre, que es otra universidad de París, y la toma de la Universidad de la Sorbonne. En las imágenes que estáis viendo en la televisión, cientos de jóvenes entraron en esta universidad para reunirse y gritar juntos que no querían ni Macron ni Le Pen, que es un movimiento muy subversivo, en primer lugar porque hay hoy en Francia hay una tradición para legitimar partidos como lo de Macron, que es de segunda vueltas en los cuales hay fenómenos de frente republicano en contra de la extrema derecha, y así también Macron fue elegido en 2017, beneficiando de un voto útil de un frente republicano detrás de él, en contra de esta misma candidata, y de una movilización en favor del candidato supuesto republicano centrista en contra de la ultraderechista. Y esta movilización hoy en día es muy importante de este punto de vista, porque es un rechazo de la lógica del mal menor, y que no conduzco hasta donde estamos, porque lo que está diciendo esta generación es que Macron no es un candidato por los jóvenes, es un candidato terrible, antisocial, autoritario y todo, y también es el primero responsable de la subida de los grupos de extrema izquierda, de Marine Le Pen, y de Marine Le Pen, porque banalizó bastante las políticas racistas, autoritarias, incluso el vocabulario mismo de la extrema derecha. Entonces, esta movilización es muy importante desde este punto de vista, porque hace aparecer una tercera vía que rechazando estas dos opciones reaccionarias y planteando que hay una tercera opción, que es la opción de tomar las calles y luchar con la juventud junto a la clase trabajadora, a los chalecos amarillos, a los trabajadores que hicieron huelga durante más de un mes en contra de las leyes de la jubilación en 2019, y para toda esa razón la movilización está cambiando el ambiente en el país, y sobre todo está anunciando al próximo candidato, sea el que sea, que va a tener que composar seguramente con mucha lucha de clase y resistencia de la parte de la juventud y de la clase trabajadora francesa. Bueno, muchísimas gracias.
¿Vos fuiste parte de la toma de las universidades ahí en París, siendo estudiante de la Universidad de París 8? Sí, yo soy estudiante de la Universidad 8, no de la Sorbonne, pero tenemos compañeros estudiantes de la Sorbonne y hay una movilización también en mi universidad. Quizás luego vamos a hablar de esto. Y bueno, cuando se empezó la toma de la ocupación de la Sorbonne, hay cientos de estudiantes de todas las otras universidades de París que confluyeron hasta la Sorbonne para juntarse. Todo este contexto que contás de Francia también se da en un momento de guerra en Europa, con la guerra en Ucrania. ¿Cómo están tomando alguna demanda, alguna consigna relacionado a la situación de los refugiados, la situación de la guerra en Ucrania? Claro, esta situación se está desarrollando en un momento en el cual en Francia, como en otros países europeos, estamos viendo cientos, miles de refugiados llegando desde Ucrania, porque como ustedes saben, la guerra en Ucrania es responsable de la mayor crisis de refugiados en el continente europeo desde la Segunda Guerra Mundial, y entonces hay miles de gente que están huyendo el país, pudiendo, no puede recoger con ellos ni, no sé, una maleta. Tienen que andar decenas de kilómetros en el frío para llegar a la frontera en condiciones terribles, y son miles a llegar en Francia. Y bueno, esta situación es terrible, y dentro de esta situación estamos viendo un tratamiento discriminal, terrible, racista de estos refugiados mismos, porque la Europa decidió, en coherencia con su actitud guerrerista frente a Rusia, de ofrecer el refugio a los inmigrantes de nacionalidad ucraniana, pero dentro de la población refugiada hay enormemente que no son de refugiados europeos, son trabajadores, estudiantes que estaban en Ucrania y han huido la guerra con los ucranianos de nacionalidad ucraniana, pero desde la salida de Ucrania hasta la llegada en Francia han encontrado un tratado inhumano, racista en la frontera. Los militares en la frontera de Polonia no dejaban pasar a cientos de estos extranjeros, y quedaron durante días y días a la frontera en el frío, y fue muy terrible. Y llegando en Francia están viviendo el mismo tratamiento racista, y la verdad es que los refugiados que no tienen la nacionalidad ucraniana, y muchos son estudiantes, no tienen aquí en Francia derecho ni para trabajar ni para estudiar, y son amenazados de ser deportados de fuerza en sus países de origen. Y bueno, en este contexto, antes de esta situación y de la primera vuelta, hemos empezado con los compañeros de Revolución Permanente y de nuestra agrupación de juventud a agrupar estos refugiados y organizarnos con ellos, que son cientos a llegando en nuestras universidades, para reclamar inscripciones y regularizaciones de la parte de las direcciones de las universidades y
del gobierno. Y bueno, hemos tenido primeras victorias, universidades en París y otras ciudades han aceptado de inscribir a refugiados sin distinción de nacionalidad luego de una gran movilización en la cual confluyeron el movimiento para la inscripción y la regularización de los refugiados con el movimiento de la Sorbonne contra Le Pen y Macron. Y bueno, y el jueves pasado hemos hecho en la plaza del Panthéon, que es una plaza muy famosa en Francia, a 200 metros de la Sorbonne, un acto con más de 600 estudiantes movilizados para que vinieron de la Sorbonne, de la ocupación y de otras universidades para reclamar la inscripción y la regularización de todos los refugiados sin distinción de nacionalidad. Y bueno, desde eso hemos tenido primeras victorias y bueno, vamos a ver en los siguientes días para conseguir nuestras reivindicaciones integrales. Muy bien, al principio contabas que además de la Sorbona hay diferentes universidades, estudiantes de diferentes universidades que se fueron uniendo y coordinando. Hay estudiantes de otros sectores, de los secundarios que también se unieron a la lucha. Primero quería saber eso y también si hay de distintos sectores, además de los refugiados que contabas que es un motor muy importante, si hay sectores de los chalecos amarillos, de los trabajadores que sean parte de las movilizaciones y si tienen algo planeado para los próximos días. Sí, fueron movilizaciones sobre todo ayer de los secundarios con institutos bloqueados y manifestaciones importantes, con asambleas interuniversidades y secundarios para decidir de las manifestaciones, las acciones y todo. Una importante tenía lugar ayer con cientos de jóvenes. Y bueno, por el momento la verdad es que la juventud está bastante a la vanguardia. No por el momento la situación general en el país, que como en tiempo bastante normal, en tiempo de elección, se está quedando bastante... No hay grandes movilizaciones por el momento. Pero como en muchos momentos históricos, esperamos que la juventud va a dar la primera chispa de un movimiento con el conjunto de la clase trabajadora francesa, los chalecos amarillos, en un contexto en el cual, como decía justo antes, el próximo presidente o la próxima presidente va a tener que dirigir un país en el cual la gran mayoría de la población no solo no votó para él o ella, sino que le odia mucho a él y sus políticas antisociales, racistas, autoritarias. ¿Hay alguna proyección de lo que esperan para los resultados del domingo? Tanto en quién va a salir elegido como el nivel de abstención, que fue muy alto en la primera vuelta. Sí, el nivel de abstención debería ser más importante que hay 5 años y la particularidad es que los resultados ahora las proyecciones son muy cercas entre Macron y Le Pen, a la diferencia de 2017, en el cual había más de efecto de Frente Republicano, de votación para el mal menor, para Macron.
Hoy, 5 años después de políticas muy, muy, muy brutales de Macron, incluso hay fenómenos terribles de votación de sectores muy precarizados y todo que para quienes el fenómeno de mal menor se vuelve beneficiando a Marine Le Pen. Y nosotros desde Revolución Permanente estamos combatiendo este fenómeno, defendiendo una política de abstención activa en esta segunda vuelta, dando ni un voto para Macron, ni un voto para Marine Le Pen, sino que hay que preparar a la tercera vuelta social, como decimos acá en Francia, una tercera vuelta en la calle para resistir y a los ataques que estos dos candidatos nos están prometiendo. Bueno, Leo, muchísimas gracias por todo lo que nos estás contando. Te quería hacer una última pregunta, que siendo parte de los jóvenes que están a la cabeza de todo este proceso de lucha contra los sectores de derecha, contra el racismo, la xenofobia, la discriminación hacia los refugiados, con todo lo que nos estabas contando, quería preguntarte para todos las y los jóvenes que están viendo esto, que están en Argentina o en distintas partes del mundo, ¿qué mensaje tenés para dejarnos? Sí, pues bueno, acá en Francia el movimiento me está alegrando mucho porque después de años de pandemia que afectó muchísimo la juventud, con la precariedad, con el aislamiento que ha tenido consecuencias muy graves sobre la generación. Luego, incluso de un siglo de lucha de clase y de resistencia internacional muy fuerte que en Francia empezó en 2016 y luego con el movimiento de los chalecos amarillos, en el cual la juventud ha tenido un papel importante en 2016, 2018. 2019 incluso, y que fue un movimiento internacional muy fuerte en Algeria, Chile, Perú, Líbano, etcétera, Irán, que, bueno, esa reacción muy rápida y incluso bastante organizada de la juventud, de un sector significativo y muy simbólico de la juventud francés me alegre y me da ciencia para la suite, para la seguida, y bueno, sí, espero que Francia, la resistencia y los movimientos de masa que van a desarrollarse del futuro gobierno van a dar ánimo para la juventud y la clase trabajadora del mundo entera que va a tener que levantar la cabeza para recoger el camino de las luchas que empezó a tomar antes del inicio de la pandemia. Bueno, muchísimas gracias por ser parte de esta entrevista. Te digo que desde acá, desde Argentina, donde tenemos muchos desafíos también en el marco de un pacto con el FMI, ver todo lo que están haciendo desde Francia, pensar qué tenemos por delante desde las universidades, desde los colegios, da muchísimo ánimo y vamos a estar siguiendo muy de cerca todo lo que siga. Para todos los que fueron parte de ver esta entrevista, los invitamos también a seguir los resultados de los próximos días en La Izquierda Diario, pero también de todos los procesos de las movilizaciones que está habiendo en Francia y que seguramente sigan en el próximo tiempo. Muchísimas gracias, Leo. Muchas gracias.